cuando se habla de la sangre de Cristo y dentro de lo que es la iglesia cristiana, pues se le da mucho valor a la sangre de Cristo y tiene valor, tiene valor. El problema es cuando se le quita el valor a Cristo y se le entrega la sangre. O sea, quien tiene el poder es el dador de la sangre. ¿Okay? Sí, nosotros tenemos que tener cierto valor sobre la sangre porque simbólicamente representa lo que en el antiguo pacto se realizaba, nos limpia. Simbólicamente eso es algo simbólico, una práctica que se nos enseña que simbólicamente nos limpiaba. Pero no podemos bajo ningún concepto quitarle el valor, ¿no?, que tiene. Pero tampoco podemos darle más valor del que no tiene. Saludos y bendiciones. Este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernest Torres. Y te damos la bienvenida a otro episodio más de aquí, de A Solas con Dios, el podcast. Y queremos darte las gracias, ya rapidito, darte las gracias a toda la audiencia que ha estado pendiente de nuestros videos, que ha estado compartiendo, que ha estado interactuando con nosotros en mensajes, en todo. Hemos estado bien pendientes a lo que está pasando. Queremos darle las gracias, pero también queremos decirle que usted se siga compartiendo y que se suscriba, que le dé a suscribirse, dale a la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones. También queremos enviar un saludo a toda nuestra audiencia de Apocalipsis Network y al señor Raúl Delgado en su excelente trabajo en la retransmisión, ¿verdad?, de este programa. Estamos muy contentos, muy gozosos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la justificación como acto de gracia de Dios. Y está con nosotros el pastor general de la iglesia de Jasmine Lake, el pastor Eric Otero con nosotros. Amén. Ya somos compañeros. Ya somos compañeros de aquí. Así, pastor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Bien. Excelente. Agradecido del Señor por esta oportunidad de estar aquí en esta temporada, en esta programación de A Solas con Dios, el podcast. Qué bueno, pastor. Queremos recordarle también que este video está siendo transmitido. Usted puede dejar su petición, ¿verdad?, su comentario. Quiero que usted sepa que nosotros estamos orando al final del programa. Y también todos los jueves hay gente intercediendo por su petición para que Dios haga la obra. Así que estamos muy contentos. Recuerde, comparta y ayúdanos a expandir la palabra de Dios a todo lugar y a toda criatura. Pastor, en este día tenemos un tema muy interesante, especial, demasiado interesante. Y para mí, como siempre digo, es un placer que usted esté aquí conmigo compartiendo este precioso tema, la justificación como un acto de gracia de Dios. Pastor, sabemos, ¿verdad?, que en el mundo hay muchos juicios, ¿verdad? Hay gente que comete errores y vemos cómo la justicia algunas veces se queda corta, a veces es injusta, ¿verdad? Y vemos cómo se queda corta, pero cuando hablamos de la justificación de Dios, hablamos de un mover diferente, es de un acto diferente, ¿verdad? Una operación sumamente diferente. Vamos a hablar y a desarrollar este gran tema, ¿verdad?, de la justificación en el tiempo que tenemos, porque es demasiado de amplio, ¿verdad?, y tiene muchas vertientes. Pero cuando nosotros hablamos de la justificación, y para ser un poco más textual, dice, es el acto de gracia divina, lo que significa que no depende de nuestros méritos. Es cuando Cristo quita de nosotros ese pecado, esa pena. Y entonces comenzamos nosotros a ver una paz en nosotros. La justificación es ese acto, ¿verdad?, que Dios nos declara justos a nosotros. Y es un acto muy, muy interesante cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, la justificación, ¿verdad?, es el término teológico, es un término teológico que quiere decir, es el acto de Dios quitar la culpa y la pena de pecado.
que al mismo tiempo que hace que un pecador, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Queremos hacer una nota al calce porque la justificación no es dar una excusa No. delante de Dios. No es una excusa humana, ¿no? Vamos a comenzar desde ahí, ¿verdad? No queremos decir que la justificación es yo hacer algo malo y de momento decir, no, pero fue por esto. Pues no es una excusa, pastor. No. La justificación en el plano cristiano no es una acción de buscar excusas por las cosas que premeditadamente realizamos. Amén. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la justificación, la naturaleza de la justificación es la absolución divina. Absolución. Absolución divina. ¿Qué significa absolución? ¿Verdad? Porque no queremos hablar palabras que la gente no nos comprenda. Claro. Es la acción de absolver o quitar. La absolución divina es el acto por el cual Dios perdona completamente nuestro pecado, liberándolo de culpa y de condenación. Es un concepto estrechamente relacionado con la justificación, con el perdón y con la gracia de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros podemos ver que nuestro pecado se absorbe, es una de las cosas que la gente, que nuestros hermanos y amigos que nos escuchan tienen que ver, porque es necesario que sepamos que Dios, cuando quita esa culpa, que nos hace justos, que Él está, vamos a decir, delante del trono intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y ese acto, ¿verdad? Que Cristo por su gracia, por su sangre derramada hizo en nosotros, nos quita ese peso de pecado, esa condena. Pero hay una diferencia grande, pastor, entre la absolución y la justificación. Yo quiero que usted, ya mismito me diga algo, pero déjeme leer estas definiciones. La diferencia entre absolución y justificación son dos términos completamente diferentes. La justificación es cuando Dios nos declara justos. Y cuando Dios nos declara justos, también lo otro es la absolución. Es cuando Dios perdona, el acto de perdonar, y elimina la culpa y la pena que estos merecen. O sea que la absolución es que el Señor quita todo eso de nosotros. Hablábamos en el episodio pasado del acto práctico o el elemento de hacer la práctica, ¿verdad?, del arrepentimiento para salir de ese remordimiento. Pero ocurre esto. Al momento en que nosotros salimos, ¿verdad?, de lo que es el remordimiento y entramos en un arrepentimiento genuino, amén, en el cielo ocurre algo, en el cielo y en el mundo espiritual, que nosotros somos justificados. Y hay una absolución. Cristo absorbe nuestra culpa, entonces nuestra pena, ¿verdad?, y la culpa que merecíamos, ya no está en nosotros, pastor. Es interesante porque ese mismo término es el que Cristo, o el que se utiliza cuando Cristo resucita de entre los muertos. Dice sorbida, que, sí, que es un sinónimo de absolución. O sea, sí, sorbida. Sí. Sí, lo succiona. Es como, succiona. Como cuando uno está jugando un jugo en un vaso. Así. Lo interesante de esto, evangelista Ernest, es que ese proceso ocurre, pero usted no se da cuenta. Así es. Por eso estamos tratando de ese proceso ocurre y usted nunca puede asimilar lo que está pasando. Usted sabe que algo pasó, pero no lo entiende, no lo comprende. Es como aquel que llega a la iglesia y es ministrado por la palabra del Señor o por un cántico, por una administración, pasa al frente, acepta a Cristo como su único Salvador, se incorpora y regresa a su asiento. Todo el mundo lo ve, sí, como que se convirtió. Todo el mundo lo ve como que se convirtió. Y mucha gente lo ve como que, bueno, ahí va el problemático, ahí va el que siempre estaba en conflicto. Pero Dios lo está viendo diferente. Porque Dios, sí, lo está viendo a través de lo que Cristo ha ofrecido por él.
Entonces, eso es lo que Pablo describía en el libro de Romanos capítulo 6 como el bautismo en seco. Okay. El bautismo en seco, que no es otra cosa, la absolución. Por eso, y era el proceso, mira esto, tengo que explicarle esto, porque era el proceso que utilizaban los romanos. Cuando en ciertos momentos determinados las personas o las familias querían cambiarle el color de la ropa, que es lo que utiliza Pablo como ejemplo, tomaban un balde y le echaban una tinta. Y cuando no se podía comprar una ropa, cogían en la camisa y la metían en ese balde, y si era azul, la camisa salía blanca. Y eso es lo que pasa en el proceso. La palabra bautizo, que significa transformados, y el pecado ha sido absorbido. Pero es algo complejo porque yo no me doy cuenta. Sí. Y de ahí es que comienza el proceso de renovación de nuestra mente. En algunas personas es paulatativo, pero en otras personas, paulatativo, obviamente, ¿no? Y en otras personas es de inmediato. Sí, muchas veces hemos hablado, yo creo que yo lo he dicho varias veces en diferentes lugares, que cuando una persona acepta a Cristo, que esa persona ha sido confrontada, y por eso es que llevamos tantos programas, ¿verdad? Ya llevamos, este es nuestro tercer episodio, y es en forma sistemática, tratando de explicar todo lo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo, es como usted está diciendo, todas estas cosas pasan en un mundo espiritual, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual todo esto está comenzando a actualizarse, está comenzando a llevarse a cabo. Cuando una persona acepta a Cristo, hay muchas cosas que podemos mencionarlas. Su nombre es escrito en el libro de la vida, hay una fiesta en el cielo, ahí mismo el Señor está acomodando en la mesa un vestido nuevo, ¿verdad? Con una sillita nueva para usted. Hay mucho, ¿verdad? Pero en manera que nosotros podamos entender, estamos tratando de explicarlo de esta manera. La base de la absolución, de ese término de absolver el pecado, la base es la cruz de Jesucristo. El Señor llevó a la cruz todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, cuando Él derramó su sangre y murió, ¿verdad? Eso fue uno de los actos más grandes. Dice, Dios no absuelve el pecado ignorándolo. Cuando Cristo hace esto, que estamos nosotros siendo, ¿verdad?, absueltos, dice, sino que lo trata a través de Cristo. El Dios no simplemente como que dice, no, está bien. No, Él lo ve a través de Jesucristo. Y es interesante ver cómo el Señor, como se puso en medio de cada uno de nosotros, ¿verdad?, en nuestro lugar, para poder traernos a nosotros una vida eterna y que todo esto empiece a funcionar en nuestra vida. Qué acto de amor tan grande. Impresionante, impresionante. En saber todo lo que sucede en medio de simplemente uno decir, yo creo. Y acepto a Cristo en mi corazón. Lo que hizo. Es una cosa bien interesante. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. El pecado no es simplemente olvidado, pastor, esto es muy interesante. El pecado no es simplemente olvidado, no es que simplemente Dios se olvidó del pecado. Además de eso, dice, sino pagado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo paga por nuestro pecado, es cuando Él se pone en nuestro lugar. Y entonces hay algo muy, muy interesante, porque la victoria aún no estaba cuando Cristo murió. La victoria está cuando Cristo resucita. Y cuando Cristo resucita, el poder de la resurrección, que eso sería otro tema adicional, pero el poder de la resurrección fue tan fuerte que esto me acuerda cuando aquí el año pasado hicieron algo sobre que decía que el velo se había rasgado. Y estuvo el pastor Pagán y el pastor Pita con nosotros. Fue bien interesante ver todo lo que pasó.
o parte de lo que pasó en ese momento, porque una de las cosas que hizo fue darnos conexión con el Padre. Amén. Eso es así. Y esa conexión es de suma importancia, pastor, porque nos lleva al cielo, nos lleva a poder disfrutar de todo lo que hay en el cielo. Sí, hay personas que quieren disfrutar del cielo, pero es mejor traer el cielo a la tierra y disfrutarlo en la tierra, ¿no? Exactamente. Y no tener que llegar al cielo. Y no estoy diciendo que no hay que llegar al cielo, déjame aclarar eso, pero yo siempre he dicho que usted no tiene que vivir un infierno para llegar al infierno, como tampoco tienes que disfrutar del cielo, o tienes que llegar al cielo para disfrutar del cielo. Cristo dijo, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sí, claro. Así que cuando nosotros tomamos ventaja de esa obra redentora que realiza Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, y parte de esa muerte manifiesta lo que es la absorbencia, que absorbe nuestros pecados, y luego continúa el proceso de renovación de mente, renovación de espíritu. Pues los que tomamos ventaja de eso, podemos vivir el cielo aquí en la tierra. Sí, claro, absolutamente. Totalmente. Hay otra cosa que pasa, pastor, con esto de la justificación, y es que cambiamos de posición. Eso es así, sí. Somos elevados a una posición muy interesante. Dice, la justificación abarca mucho más que el perdón. Amén. No es solamente el perdón, sino que el pecador ya no es un ofensor, sino que lo trata como justo. Como un justo. Y una persona justa es una persona que no ha cometido pecado, es una persona recta, que es una persona, ¿verdad? En este caso, delante de Dios. Mira lo que dice. El acto de la justificación, Dios coloca al ofensor en la posición de hombre justo. Y mire el ejemplo que tengo aquí. En muchos lugares, un gobernador o un presidente puede quitar la condena, ¿verdad?, de una persona. Puede, en cierta manera, justificarlo, sustituirlo. Pero no puede decir o no puede hacer que esa persona cambie de posición a una posición donde él nunca haya cometido un crimen. Un crimen. Eso es así. O sea, el gobernador puede decir, no, lo voy a exonerar de esto que hizo. No va a pagar la condena. No va a pagar la condena. Pero jamás puede limpiarle su récord, ¿verdad? Su récord de conducta no va a poder ser limpio, sino que él va a cometer. No es el caso de Dios. Cristo. No, jamás. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? O lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es que no solamente quita la condena, sino que te hace ver como que nunca has cometido ningún pecado. Mira, esto me lleva a pensar a mí en una anécdota de un joven que acepta a Cristo como su único exclusivo Salvador y comienza a desarrollarse en su vida cristiana y comienza a instruirse con la congregación, y el pastor le está enseñando cómo crecer en su vida cristiana, y de repente este joven se arrodilla a orar una noche, y mientras está orando, él siente que una presencia entra al aposento. Pero como él es nuevo en el asunto, pues no sabe identificar cuál era la presencia. Que esto suele suceder, ¿no? Hay personas que recién convertidos no van a entender muchas cosas, ¿no? Y él no entiende cuál es la presencia. Y comienza, Señor, a pedirle al Señor, a clamar, y siente la presencia que se está manifestando, y siente la atmósfera del aposento como que está cambiando, y él no sabe identificarlo, pero se recuerda de una palabra que su pastor dice en una prédica, y el pastor en la prédica dijo que teníamos que probar los espíritus. Entonces, el joven que está en esta incertidumbre y esta preocupación porque no entiende qué es lo que está pasando, la atmósfera que está ocurriendo, dice, si es el enemigo, yo quiero que digas algo o que te manifiestes de una forma que yo pueda saber que eres tú para reprenderte. Nada ocurrió, nada ocurre. Él en su ignorancia sale y dice, bueno,
Como el enemigo no respondió, si eres tú Dios, el que está aquí, pues tú tienes el poder para acordarte cuál fue el pecado que yo cometí en enero 4 del 98. Y Dios le contestó, audiblemente él testifica que le contestó, yo no me acuerdo porque yo lo borré. Aleluya. Aleluya. Y eso precisamente es lo que hace Dios, a diferencia de nosotros los hombres, porque nosotros los hombres siempre estamos pescando los pecados que Dios... Recordándolo. Sí, Dios los tira a lo profundo de la mar y nosotros los tiramos con buzos y con una serie de cosas para tratar de revivirlos, ¿no? En nuestras vidas. Incluso suele suceder con algunas personas que siempre viven con la culpa de sus errores, de su pecado, de sus malas decisiones. Sí. Pero hoy Dios te dice, Él ha absorbido tus pecados, Él te ha redimido, Él te ha levantado para que pueda alcanzar el propósito que Dios tiene para con su vida. Así mismo, pastor. Hay algo muy, muy bonito que es que como el Señor no se acuerda. Hay gente que dice, pero mira, y en cierta manera le trajo un poquito, ¿verdad?, de las cosas que hizo David, que no le fue permitido, ¿verdad?, construir templo, ¿verdad?, al Señor por lo que hizo en la guerra y todo, pero el Señor lo llamaba que su corazón era, ¿verdad?, era como el de él. Decía, el corazón de David era diferente, cuando se humillaba era diferente. Entonces, Dios no se acuerda como nosotros nos podemos acordar, como nosotros quizás nos acordamos del pecado que cometimos. Dios quiere que nuestros hermanos sepan, ¿verdad?, los amigos que nos escuchan, que eres limpio. Amén. Eres limpio en la presencia del Señor. No hay por qué temer, no hay por qué acordarse, porque ya Cristo olvidó y tiró ese pecado ya al fondo de la mar. Sabemos que hay una consecuencia, pero no es el caso cuando Cristo nos quiere ver justificados en el cielo. Eso no va a cortar el acceso al cielo, pastor, que es de suma importancia. Estamos tratando de explicar esto porque es tratar de conseguir acceso al cielo. Mira, hay una costumbre muy negativa dentro de lo que es el núcleo de la iglesia o de las congregaciones. Y es que, por decir, una persona, un creyente, comete una falla de adulterio, de fornicación o de lo que sea. Lo disciplinamos para que cambie su postura, para que arregle su postura, cumple su disciplina, pero ahora la gente le sigue llamando, ahí está el adúltero. Sí. Lamentablemente. Ahí está el fornicario. Ahí está. Entonces, en vez de ayudar a que el proceso de restauración sea saludable, lo enfermamos. Sí. Dicho sea de paso, el que está en Cristo no practica el pecado. Pecamos, porque pecamos. A diario podemos tomar malas decisiones que nos lleven a pecar, podemos hacer tantas cosas que nos pueda pecar. Por eso es que a diario tenemos que siempre estar conectados con Dios. ¿Para qué? Para sentirnos que Dios a diario está ¿qué? Absolviendo nuestro pecado. Nosotros podemos pecar en cualquier momento, en cualquier acto, porque no estamos exentos de eso. Pero el que está en Cristo, la Biblia dice que no practica el pecado. Que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es practicar el pecado y decir yo estoy en Cristo, y otra cosa es que en la vida constante que nosotros tenemos, llena de conflictos, llena de tantas cosas, podamos pecar. Pero abogados tenemos para con Cristo, ¿y qué hace Él? Nos quita, absorbe todo el pecado, y cuando Dios nos mira a través de ¿qué? De Cristo. El lente de Cristo, claro. El lente de Cristo. Qué hermoso es un misterio poderoso. Poder tener esa confianza, y es necesario que nuestros hermanos, ¿verdad?, y todo el que nos escucha entienda. Nosotros vamos al cielo y tenemos acceso al cielo por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Eso es. Fue por el sacrificio de Jesucristo. No hay otra cosa.
No, No no hay lo otra cosa. No lo hay. No lo hay. Es por la gracia. Por la gracia de Cristo. Y por eso es que el tema es la justificación como un acto de gracia de Dios, pastor. Hay que aclarar que esta justificación por el acto de gracia de amor de Dios no es una licencia para pecar deliberadamente, porque está al otro extremo de otro tipo de organizaciones que sencillamente... Otro tipo de doctrina. Otro tipo de doctrina, ¿no? Que sencillamente, pues, el término de la gracia lo utilizan para pecar deliberadamente. E incluso usan algunos versículos como cuando Pablo dice, porque no peco yo no soy el que peco, sino el hombre que está dentro de mí, que me hace hacerlo, me hace pecar. No, mi hermano, el que está en Cristo no practica el pecado. Lo que tú haces, es más, la misma Biblia dice, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. O sea, Es el verdadero pecador. Hay un libro, un comentarista que dice que un error es la primera vez. La segunda vez no es un error, es una decisión. Entonces, hasta cierto punto, ese amor de Dios trabaja. Porque todas las manifestaciones de Dios están sujetas al amor de Dios. Todo. La justicia de Dios está sujeta al amor de Dios. La santidad de Dios está sujeta al amor de Dios. Es por eso que hasta cierto punto el amor de Dios como que se detiene, ¿no? Porque por eso es que Él es fuego. Dios es amor, pero es que fuego consumidor. En otras palabras, si tú piensas seguir en este juego... Y también la Biblia es clara cuando dice, no contristéis al Espíritu. Amén. Dando a entender eso que usted está hablando ahí mismo. Es impresionante como la sociedad usan el término de la justificación y de la gracia para sencillamente pecar deliberadamente. Es impresionante. Sí. Cuando hablamos de la gracia, hay una relación entre gracia, fe y justificación. Amén. Dios nos justifica por gracia, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. El medio de la justificación es la fe. O sea que está nuestra fe ahí, ¿verdad? Sí. La persona es justificada al creer en Jesús. Por eso es que estamos hablando, pastor, al comienzo, ¿verdad? Y decíamos que cuando una persona acepta a Jesucristo, es por, ¿verdad? Por esa fe que acepta ese sacrificio, pasan todas estas cosas. Que la persona comienza a creer y empieza a manifestarse todos estos elementos. Entonces, no es por obras, tampoco es por obras. No hay ninguna acción humana que pueda contribuir a la justificación. Solamente nosotros vivir en humildad, en una obediencia y en un sometimiento a Dios. A la palabra. Eso es amén. Eso nos va a llevar a nosotros a nunca estar apartados de Dios. De hecho, uno no puede regocijarse, me estoy refiriendo al pecado, en aquello que hizo sufrir a Cristo en la cruz. Uno no se puede deleitar en eso. Eso sería como menospreciar lo que Cristo hizo. Y hay personas que tienen que entender en el día de hoy, cuando Cristo te removió todos tus pecados, los absorbió todos tus pecados, no significa que en tu vida cristiana o en el desarrollo de tu vida cristiana haya la gran posibilidad de que vuelvas a caer en muchas cosas, porque es un proceso de transición. El problema es que no se pueden deleitar en ese paso de caída. El problema es cuando hay personas que se deleitan por lo que hizo sufrir a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ya ahí ha tenido una acentuación religiosa, pero no ha experimentado lo que es el amor de Dios sobre su vida. Mire qué interesante. Usted acaba de hablar de eso y es muy importante hablar sobre la expiación de Cristo. Porque una vez nosotros pecamos deliberadamente, entramos en esta menospreciar lo que Cristo hizo. Amén. Dice
Dice, Jesús cumplió el papel del Cordero de Dios, y el texto lo dice así, hablábamos tras cámaras, que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Pero no queremos malinterpretar, porque puede venir cualquier persona a decir, no, pero entonces, ¿por qué no lo quita? ¿Y por qué hay tanta gente en ¿Y por qué pecado? tanta gente en pecado? Es todo el que lo acepta, todo el que lo acepta y Claro. quiere vivir para Él. Dios quita su pecado, lo desaparece, lo absorbe. Y vemos que Cristo se puso como sustituto. Y eso es bien interesante, porque en medio de la pena y de la condena, Cristo se puso en medio y dijo, yo Pago el precio. yo sé que voy a pagar el precio por ti. Y el mundo quizás no pueda entender esta gracia y ¿verdad? Este tipo de misericordia, que hay gente que comete grandes crímenes aquí en la tierra, pero realmente de todo corazón se arrepiente, Dios los hace justos y pueden llegar al cielo. Y hay gente, ¿verdad? Especialmente los que fueron impactados más de cerca con esto, no pueden entender eso y le desean lo peor y todo. Pero realmente la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y es sumamente indescriptible lo que es la gracia de Dios, esa misericordia. Porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Y esto es lo que se llama expiación sustitutiva, que es que Dios nos sustituyó. Dice, 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es esto lo que queremos hablar, el perdón, y voy a decir esto porque el perdón hacia una persona, ¿verdad? Usted me ofendió, y para yo perdonar, yo tengo que pensar en esto. Yo tengo que pensar en esto, porque para yo recibir el perdón, tengo que perdonar. Eso es una de las cosas y el perdón no le va a ayudar a usted, me va a ayudar a mí mismo. Eso es así. El perdón nos ayuda a nosotros mismos. Exacto. Nos sana a nosotros mismos y podemos seguir hacia adelante. En que Dios esté en medio es uno de los actos más grandes de amor. Además, ¿verdad? Que sabemos que todo lo que Dios hace es amor, que Dios es amor. Pero en que Él diga, mira, yo voy a pagar por ti. Qué interesante, pastor. Eso es una muestra de la gracia restauradora de Dios. Y cuando hablamos de la gracia, y quiero abundar un poco en esto, ¿no? Porque cuando se habla de la gracia, hay personas que piensan que la gracia se manifiesta solamente en el Nuevo Testamento. La gracia siempre se ha manifestado en todos los pactos. Sabemos que en la Biblia hay diferentes dispensaciones y también hay diferentes pactos. En cada dispensación se manifiesta un pacto. Por eso es importante la famosa frase que yo digo, contexto, contenido y pacto, para no sacar de contexto y de un texto hacer un pretexto. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia y la leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, se ve la gracia de Dios manifestada en todo momento. Ahora, en el nuevo pacto, la gracia se manifiesta abundantemente, que es una forma incomprensible. O sea, no hay mente humana que pueda comprender. Es como lo que usted estaba diciendo. Un criminal, una persona que mata a otra persona, llega a Cristo, Cristo lo perdona, le borra todos sus pecados. Seguramente no disfruta su libertad, estará en la cárcel, pero en la cárcel está libre. Y viene Cristo y se va para el cielo. La gracia siempre ha existido. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos que Dios, un Dios tan grande, tan poderoso, que crea el universo, que crea los mares, que crea las expansiones, se detiene y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso es un acto de gracia. Eso es un acto de gracia en lo más alto sentido del conocimiento humano. Porque ¿quiénes somos nosotros los hombres? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haga a su imagen y a su semejanza? No lo hay. De hecho,
en la Biblia, en el libro de Génesis, aparece por primera vez la palabra gracia. Y fue con Noé, aquel muchachito, aquel hermano, aquel hombre Noé, que en un momento determinado, pues, la Biblia lo justifica, Dios lo justifica. Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí es donde se revela el pacto de la gracia. No, aquí es donde se revela el pacto de la gracia. La diferencia del pacto del Antiguo Testamento y la diferencia del pacto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gracia se manifiesta. ¿Pero cómo? Usted tenía que ser justo y temeroso de Dios. En otras palabras, la Biblia dice que no era justo y temeroso. Y cuando dice que era justo y temeroso, no significa que Noé rendía las calificaciones total para justificar a la humanidad. Por eso dice el versículo que Noé fue justo dentro de esa generación. O sea, él era el mejorcito. El mejorcito que había allí. ¿Okay? La pregunta es, ¿quiénes de nosotros éramos justos antes de aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador? Cuando Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que es interesante entender, mire, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 dice, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que el amor de Dios es tan grande y tan poderoso que nos limpia, nos justifica y nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento y nuestra vida. Mire que interesante. La sangre de Cristo como pago por el pecado. Mire esto. En el Antiguo Testamento, lo que usted estaba hablando, había que, vamos a decir, más o menos portarse bien y hacer así, ¿verdad? Justo. Dice, en el Antiguo Testamento la sangre simbolizaba vida y purificación, ¿verdad? La sangre de los animales. Jesús derramó su sangre para limpiar nuestro pecado. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Jesucristo, y yo voy a decirle esto porque una vez una persona me dijo que la sangre de Cristo no tenía poder para reprender demonios. Y yo le dije, y eso me chocó un poco. Y le voy a explicar por qué. Yo sé que los demonios se reprenden en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Pero por lo menos eso es lo teológico, eso es lo bíblico. Teológicamente, ¿verdad? Eso es lo que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y uno reprende. Ok. Pero yo no me atrevería a decir que la sangre de Cristo no sirve para algo cuando la sangre de Cristo rompió pactos que habían, la condenación del pecado, la muerte que se había enseñoreado de nosotros, porque una vez el pecado entra al mundo, entró la muerte, nos separó de Dios, el pecado nos separó de Dios y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ese derramamiento de sangre nos limpió de pecado, nos limpia, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir nunca que la sangre de Cristo no sirve para algo. Esa expresión. Yo diría que la sangre de Cristo es tan preciosa. Además, Dios lo utiliza como un detergente espiritual para limpiar nuestro pecado, pastor. Me pusiste en una posición comprometedora, pero te tengo que contestar, ¿no? Y mi trabajo es teológico, ¿no?
Mira, cuando se habla de la sangre de Cristo y dentro de lo que es la iglesia cristiana, pues se le da mucho valor a la sangre de Cristo y tiene valor, tiene valor. El problema es cuando se le quita el valor a Cristo y se le entrega la sangre. O sea, quien tiene el poder es el dador de la sangre. ¿Okay? Sí, nosotros tenemos que tener cierto valor sobre la sangre porque simbólicamente representa lo que en el antiguo pacto se realizaba, nos limpia. Simbólicamente eso es algo simbólico, una práctica que se nos enseña que simbólicamente nos limpiaba. Pero no podemos bajo ningún concepto quitarle el valor, ¿no?, que tiene. Pero tampoco podemos darle más valor del que no tiene. Claro. El centro de atracción. De hecho, sea de paso, cuando Cristo le está dando instrucciones a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, Él da las instrucciones bien claras para todo aquel que cree. Y después dice, en mi nombre echaron fuera demonios. Y por ahí Pablo sigue mencionando las asignaciones que ellos se supone que realicen en el nombre de Jesús. Y esto es importante porque si Cristo le hubiese querido dar valor a la sangre, Él lo hubiese mencionado. Vuelvo y te digo, no subestimemos la función. No lo subestimemos. Juan dice, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Eso no se subestima, jamás. Esa función de valor está ahí, porque es a través de eso que nosotros sentimos que somos redimidos y a través de esa declaración que nosotros como creyentes sentimos que estamos limpios de nuestros pecados. Amén. La gracia de Dios como garantía de la seguridad eterna, pastor. Tremendo. Como la justificación es un acto de Dios y no del hombre, el creyente tiene seguridad de su salvación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos saca, lo que hace la justificación. Nos quita nuestra condena. Esa absolución quita nuestra condena y nos da seguridad. Mira, ¿cómo yo puedo explicar esto? ¿Cómo yo puedo decirlo, no? En una forma que no suene tan intransigente. La justificación nos quita condena, pero nos responsabiliza. Por eso es que el versículo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es un poco conflictivo de entender porque hay creyentes que están en Cristo pero viven en la carne, están condenados. Cuando hablamos de condenación, no estamos hablando de la condenación final, ¿no? No estamos hablando de que te condenaste y te fuiste para el infierno. No. Cuando se está hablando en este término, se está hablando de aquellas personas que viven bajo condenación por su concupiscencia. Por eso se ve que hay personas que están en Cristo, pero viven conforme a ¿qué? A la carne. Como resultado, la obra redentora de Cristo nos limpia, nos liberta, pero nos responsabiliza. Si yo quiero mantenerme limpio, puro, libre, yo tengo que hacer mi parte. Sí, claro. Que es la diferencia que existe entre muchas personas que tienen una doctrina torcida. O sea, yo me convierto a Cristo, sigo pecando, sigo viviendo deliberadamente porque Cristo me justificó. No. En cambio nosotros, la iglesia dice, no, tú te convertiste, tú aceptaste a Cristo, tú te tienes que apartar. Porque una cosa es aceptar a Cristo, vivir en Cristo y disfrutar la libertad que tiene. Y otra cosa es vivir en Cristo y no disfrutar de la libertad que Él te ha dado.
es de suma importancia esto que hemos estado hablando sobre la justificación y ver cómo Dios, en medio de su amor, produce en nosotros ese deseo de servirle. Amén. Porque nosotros estamos hablando de esto y a veces a lo mejor la gente puede decir, wow, pero que son como muchas cosas a la misma vez, pero como dijimos bien al principio, no es que es, como dice uno por ahí, es más difícil explicarlo que cuando uno lo hace. Porque cuando uno lo hace no es algo, sale como espontáneo. Porque Amén. hemos estado hablando sobre esto de la justificación, pero vemos que cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros Ujú. y comienza a decirnos todo lo que debemos que hacer. Amén. Entonces es más fácil. Ahí va a haber una lucha interna porque va a comenzar nosotros a ver conflicto del el ego, ¿verdad? Y lo que a nosotros nos gusta y lo que no nos gusta. Y lo que hemos practicado por mucho Que hemos tiempo. practicado, como hablamos cuando hablamos de arrepentimiento. Pero sabemos que cuando cedemos es más fácil poder llegar a un nivel espiritual alto. Y creo que eso es uno de los puntos importantes también, pastor, porque la importancia de crecer en el Señor es esto, es entender y vivir lo que sistemáticamente hemos estado hablando. Cuando siempre he dicho que cuando tú lo entiendes, lo puedes vivir mejor, porque no nos vamos a quedar cortos en solamente saber la teoría, pero no La práctica. la práctica. Y creo que la práctica es mucho más importante, porque ya tú estás subiendo de nivel. La gente, no, que estamos en un nivel. Bueno, dime cómo tú estás viviendo, ¿verdad? Y yo yo te voy a digo decir en qué nivel tú estás. ¿Qué nivel tú estás? Y es de suma importancia saber que esto es de gloria en gloria. Mira, la vida cristiana, después de ser justificado por medio de la gracia de Cristo y nuestros pecados ser, ¿cuál es el término que tú dijiste? Nuestro pecado es absorbido. Absorbido. Sí, Se me hace difícil decir ese término. Absolución. Absolución. Nuestro pecado es absorbido. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar una vida en esa libertad que ya hemos recibido. Entonces, ya esa decisión es personal. No tiene que ver nada con Dios, ni con Cristo, ni con el Espíritu Santo. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con el individuo, porque ya Cristo hizo su parte. Por eso hay un solo nacimiento, una sola muerte, una sola resurrección. Porque en relación a Cristo, ya Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros seamos justificados y nuestro pecado sea, ayúdame, absorbido y podamos entonces comenzar a desarrollar una vida cristiana en crecimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos este conflicto entre la carne y el espíritu. Y esto nos pasa a todos. Sí. Es una batalla campal. Una batalla campal. Y esta batalla campal se desarrolla en la mente. Porque nosotros como personas tenemos dos pensamientos. El pensamiento voluntario y el pensamiento involuntario. Y te lo pruebo. Nosotros, ¿cuántas veces tú te has arrodillado a orar y estando de rodilla orando, de repente sales pensando en la factura de la barbería, del negocio tuyo? Amén, amén. Sí. Entonces tú terminaste a orar y vamos a orar, señores, y de momento comienza a pensar en la factura, en el niño, en el automóvil, en las transacciones del día de mañana. Esos son pensamientos involuntarios. Imagínense ustedes, si nosotros entramos en este tipo de pensamiento, imagínense los pensamientos involuntarios que le llegan a aquel que ha experimentado por primera vez la salvación. Es muy conflictivo, es muy difícil. Y aún los creyentes que llevan tiempo, pues no se van desarrollando. ¿Por qué? Porque permiten que esos pensamientos involuntarios comiencen a tomar control de sus emociones, de su vida,
y como resultado van bajando ¿qué? La guardia, Sí. van bajando las manos y están en el Evangelio, simpatizan con la iglesia, simpatizan con los programas, alaban a Dios, cantan, ofrendan, diezman, pero todavía no han llegado a donde Dios los quiere llevar. Sí. Cuando nosotros podemos entender esta palabra, vemos que podemos seguir hacia adelante caminando fortalecidos, no por nuestros sentimientos, sino simplemente pensando en que Cristo lo hizo por nosotros. Dependencia. Dependiendo plenamente de Dios, plenamente de Dios. La práctica, dice aquí, aplicación práctica de la justificación por gracia. Mire estos tres elementos. La humildad. Amén. No podemos jactarnos de nuestra propia salvación porque no la conseguimos por nuestro propio esfuerzo. Jamás. No. O sea que tenemos que ser humildes y tenemos que ser agradecidos. ¿Sabe? La gratitud. Debemos vivir en gratitud por Dios por su amor inmerecido. Y la confianza, pastor. Estas tres, humildad, gratitud y confianza. Esa es la práctica para nosotros poder vivir una vida plena, ¿verdad? Y recibir esta justificación por gracia. Dice, nuestra relación con Dios no depende de nuestro empeño, sino de su fidelidad. Cuando nosotros tenemos el deseo de compartir con Dios o buscar su presencia, ¿verdad? O caminar en Dios, Dios nos bendice. Y esto va a sonar conflictivo, pero aunque nosotros no querramos, Él sigue fiel. Sí, porque eso es Él lo hace por amor a su propio nombre. Porque la carne, pastor, como usted mencionaba ahorita, cuando la carne es tan difícil de bregar, y creo que la gente entienda, sabe, hay un predicador, yo soy un predicador, y yo sé que hay mucha gente viéndonos y sabe lo que estamos hablando. Claro. La carne es vaga, la carne solamente quiere hacer todo lo que no es de Dios. Todo lo positivo, todo lo negativo. Todo lo opuesto a orar, a buscar a Dios. Entonces, solamente tenemos que ser humildes, ser agradecidos y tener la confianza en Dios. La carne siempre le gusta practicar todo lo que nos esclaviza. Por eso hay personas que prefieren la seguridad de la esclavitud y no la responsabilidad de la libertad. A mí me gusta mucho cuando usted usa ese término, que cuando nosotros somos justificados, eso también ¿cuál es el término que usted utiliza? Nos responsabiliza. Ese término, a mí me gusta mucho ese término porque nos hace a nosotros ser mejores. En estos días la niña mía, Sachali, se compró un automóvil de 2025. Wow. Tremendo. Yeah. Bien contentita ella. Yo la felicité, hija, te felicito. Eres mujer trabajadora. Dios me bendijo, dos. Eso es tu responsabilidad pagarlo. Entonces, la libertad conlleva un alto riesgo. Sí. La libertad en Cristo, ¿cómo es el término? Absolución. Absolución en Cristo. Que saber que nos limpia, que nos borra nuestros pecados. Eso deposita en nosotros una alta demanda de responsabilidad. Sí, claro. Porque ¿cómo es posible que yo soy libre, yo soy limpio de mis pecados y voy a seguir practicándolo? Sí, claro. Eso no. La libertad que Cristo nos da, la salvación que Cristo nos da, la absolución que Cristo nos da, que absorbe nuestro pecado, a la misma vez, por otro lado, está depositando responsabilidad. Y lo bueno de esto es que esa responsabilidad que nos deposita, nos las deposita, pero juntamente también nos da el Espíritu Santo para que nos fortalezca en los momentos difíciles. Sí, nos da nos responsabiliza, pero también tenemos que entender, pastor, que nos responsabiliza porque es para nosotros, pero también es para ayudar a otros. Amén.
Eso sí. Porque nos estamos poniendo enfrente de nuestra familia, enfrente de una congregación, enfrente de amigos, enfrente de trabajadores. Estamos queriendo tomar esa responsabilidad y esa gran comisión que Cristo nos dio para poder seguir hacia adelante. Pastor, quiero tomar un momento para orar. Amén. Orar por todos los hermanos que han estado dejando sus peticiones, ¿verdad? Sus comentarios son de suma importancia para nosotros. Así Sí, que, Señor. si usted hoy, a través de esta palabra, usted ha entendido que necesita ser justificado, la gracia de Dios está aquí hoy. Eso es así. Y queremos que usted acepte al Señor. Si su petición fue aceptar al Señor, aceptar a Cristo en esta noche, yo le pido, vamos a hacer una oración. Yo voy a hacer esa oración. Amén. Pastor. Sí, amén, Luego amén. usted va a hacer la oración, por favor, para los enfermos. Pero vamos a orar por la gente que quiere reconciliarse Sí, con Dios. Señor. Ore conmigo. Padre, he pecado, pero me arrepiento y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús. y lléname con tu Santo Espíritu. Padre, soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Si hiciste esta oración, te felicito. Bienvenido al reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Así que busca una iglesia donde te puedas congregar, donde puedas aprender de la palabra de Dios, donde puedas tú crecer como persona. Así que gracias por aceptar al Señor en este día. El Señor está, hay fiesta en el cielo. Amén, hoy, amén, pastor. amén. También así mismo, pastor, hay gente que nos deja, ¿verdad? Nos ha dejado mensajes, ¿verdad? Peticiones. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, Amén. que necesitan esa oración de fe. Por favor, pastor, llévenos al cielo en oración Amén. e intercediendo por los enfermos. Vamos a estar orando por los enfermos y aquellos hermanos que enviaron mensajes la semana pasada en el programa a las personas de Ecuador y de todos los países que se han estado conectando a República Dominicana, Cuba, África, Venezuela, de todos los países que se han estado conectados. Quiero que usted sepa, como dijo el evangelista Ernest al comienzo del programa, todos los jueves el comité de intercesión está aquí orando en la casa, en la iglesia, y pidiendo por todas las peticiones y pidiendo a Dios que manifieste su gracia y su amor, porque su gracia también se manifiesta haciendo sanidades y milagros. Amén, claro. Amén. Que sí. Así que ahí donde tú estás, coloca tu mano sobre el dispositivo que tienes, sobre el TV, sobre tu teléfono, y vamos a orar por aquellas personas que están delicados de salud. Vamos a pedirle a Dios que imparta sanidad sobre tu cuerpo. Aquellas personas que están recibiendo ataques de espíritus demoníacos, hoy lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Aquellas personas, hay muchas personas, Manuel, que en esta temporada no pueden reconciliar el sueño. Claro que sí. Pero vamos a orar para que puedan tener un sueño placentero y que puedan descansar. Y sobre todo vamos a orar para que puedan aprender a disfrutar la libertad que Cristo le ha dado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora llegamos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por la bendición que tú nos has permitido de poder platicar en esta hora sobre los principios bíblicos, Dios mío. Ahora me conecto junto al evangelista Ernest para pedirte, Señor, por cada persona que está delicada de salud, Señor. Tú conoces todas las enfermedades. Tú conoces todo el que tiene dolores. Tú conoces todo el que tiene enfermedad, Señor. Tú conoces todo aquel que está siendo oprimido por hueste de las tinieblas. Tú conoces aquel que no puede reconciliar el sueño, Señor. Mi mente humana no me alcanza para poder identificarlos o mencionarlos a todos, Señor. Pero yo sí sé, Dios mío, que una palabra que podamos declarar desde este lugar puede cruzar todos los continentes, puede cruzar todas las ondas de comunicaciones y llegar a su destino y producir el milagro de la gracia sobre sus vidas, Señor. En esta hora, Señor, declaramos que va a haber sanidad, declaramos que tú va a haber libertad, declaramos que va a haber
toda una manifestación sobrenatural sobre aquellas personas que necesitan tu asistencia, Señor. Acudimos a tu gracia, acudimos a tu misericordia y declaramos en el nombre de Jesús que por tus llagas fueron curados, Señor. Y declaramos que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has recibido un milagro en esta hora, por favor, comunícate con nosotros que queremos testificar de las cosas grandes que Dios hace por medio de su gracia a través de la fe. Manuel. Muchas gracias, pastor. Esa oración poderosa, sabemos, ¿verdad?, que hay gente que va a ser sana. Amén. Así que, por favor, envíe su testimonio, déjelo ahí en la cajita de los comentarios, ¿verdad? En el live, en el Facebook, en el YouTube también. Usted puede volver a ver esta charla, esta plática con nuestro pastor a través del YouTube, ASCD, A Solas con Dios, el podcast. Ahí nos puede ver. Dele like al video, dele suscribirse. Y denle a la campanita para que reciba todas las notificaciones. Asimismo también nos puede ver en el TikTok, en el Instagram. Ahí vamos a estar posteando, ¿verdad?, pedacitos de video para que usted sea edificado. Comparta, ayúdanos a compartir. Amén. Solamente queremos predicar la palabra del Señor. Amén. Así que muchas gracias a todos los que han dado sintonía, ¿verdad?, a nuestra audiencia de Apocalipsis Network. Pastor Raúl Delgado, que está por allá también. Saludos a todos desde los estudios de A Solas con Dios, aquí en la iglesia de Jasmine Lake, junto al pastor Eric Otero. Nos vemos en la próxima. Amén. Así que Dios te bendiga. Y recuerde que esta nueva temporada vamos a seguir trayendo contenido interesante en A Solas con Dios, el podcast. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos en la próxima.